tal como lo expuso el doctor Duberry Rodríguez, el tema ambiental es un tema crítico para el desarrollo, no solo del país, sino también para el desarrollo de la humanidad en su conjunto, ¿no? Quiero comenzar presentando esta imagen de Chris Jordan, ¿no? Esta es una imagen, es un cuadro, ¿no?, que él presenta en sus conferencias, en los viajes que realiza, ¿no? Ahora, ¿qué creen que representa ese cuadro? ¿O de qué está hecho ese cuadro? Si nosotros vemos ahí. ¿Qué se les viene a la mente? ¿O qué observan? ¿No? Quizá no me lo respondan, pero quiero que noten, ¿no? ¿Cómo? Líneas, ajá. ¿Qué más? Ujú. Vamos a acercar un poco, ¿no? Si acercamos un poco y un poco más, ¿no? Y quizás un poco más, ¿no? ¿Notan eso? El cuadro que se les ha que presenta Chris Jordan está confeccionado por una serie de vasos apilados, ¿no? Que Chris Jordan pone estos vasos de papel que se usan a veces para tomar café o que pueden ser también estos vasos de Tecnopor, ¿no?, que usamos continuamente en nuestra casa, ¿no? En realidad, ese cuadro está constituido por 410.000 estas tazas de papel que usamos para tomar los cafés o las bebidas calientes, que es la cantidad que se usa cada 15 minutos, ¿no?, en los Estados Unidos. 410.000 tazas de papel, de cartón, ¿no?, que usamos cada 15 minutos. ¿Cuánto se producirán o cuánto se consumirá al día? ¿No? Ahora, estas tazas se usan y virtualmente son desechadas, ¿no? Son desechadas sin saber a dónde va. No se reciclan, no se va y nosotros, las personas toman su café y se olvidan, ¿no? Ahora, aproximadamente se tiran, digo se tiran porque en la práctica sucede eso, 40 millones de estos vasos descartables de papel al día en los Estados Unidos, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que significa esto, imaginemos ¿cómo se llama? Este centro cívico, ese edificio grandazo, ¿no? Entonces, toda la estructura, todo eso, sería la cantidad de vasos de papel inservibles que se tiran al día en los Estados Unidos, para que tengan una imagen de la cantidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿y qué pasa con nosotros, no? Y nosotros, si un poco vamos a la realidad nuestra. Entonces, ¿conocen esto? Una pollada. Ahora, frecuentemente, no sé si pasará acá o cerca de sus lugares de trabajo, ¿no? O sea, uno ve a personas a la hora del almuerzo con sus paquetitos de Tecnopor, ¿no? Van al restaurante, llegan, entonces ves a docenas, ves a centenas incluso de personas, y eso en el área donde uno trabaja. Imaginemos la gran cantidad de personas que a la hora del almuerzo usan esta gran cantidad de material, que en este caso sería el Tecnopor, ¿no? O poliestireno estirado, o poliestireno expandido, perdón, como le dicen algunos, ¿no? Y los impactos, y comemos, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Nos lo guardamos el Tecnopor? ¿O qué hacemos? Lo botamos. Y ahí acabó, ¿no? Entonces, y no somos conscientes de lo que puede pasar después, ¿no? Sabiendo que el Tecnopor es un producto que no se degrada fácilmente, ¿no? Pueden durar meses hasta 500 a más años para degradarse, ¿no? Y además, algunos estudios indican que incluso puede ser dañino para la salud si guardamos alimentos ahí y lo calentamos, o alimentos calientes, ¿no? Porque puede estar produciendo el estireno, ¿no? Que hay algunas investigaciones que dicen que es cancerígeno, ¿no? Eso un poco va
vayamos viendo entonces cómo estas prácticas inconscientes, porque no pensamos, ¿no?, que esto que va a pasar luego, ¿no? Van configurando la cultura de una persona, la cultura institucional en este caso. Para que tengamos una idea, ¿no? Este es un dato de 2013, ¿no? De una cadena internacional muy conocida de café, ¿no? Quizás todos ustedes consumen café, van a esta reunión y muchos traen a las oficinas su café, ¿no?, en estas recetas de Tecnopor, ¿no? Entonces, en el 2013, por ejemplo, esta cadena recibió 20.000 clientes al día. Al día, solo en 2013. Ahora esta cadena ha aumentado sus tiendas y este número posiblemente se ha ubicado a 40.000, a 60.000. Y la gran mayoría de café de estas tiendas, o este tipo de tiendas, consumida con esos vasitos de Tecnopor, ¿no?, que habla Chris Jordan, ¿no? Entonces, imagínense, y muchos de estos vasitos son botados. Entonces, imagínense la gran cantidad de papel, basura, que inconscientemente, nuevamente vuelvo al tema inconsciente, estamos contribuyendo a algún problema mucho más grande, ¿no? Porque a veces no pedimos uno, ¿no?, como una imagen, pedimos 3 y nos llevamos a otra oficina porque no hemos dormido y necesitamos más café para estar despiertos. Veamos esta otra imagen. ¿De qué está hecho esta imagen? ¿Qué creen que está hecho? Está un poco relacionado con el primero. Papel, cartón, maderas. Vamos a acercar un poco. Y un poco más. ¿Qué vemos ahí? Bolsas, efectivamente, ¿no? Si acercamos un poco más, ahí vamos a tomar nota, ¿no? Este cuadro que Chris Jordan presenta está constituida o está elaborado por unas 60.000 bolsas. 60.000 bolsas de plástico, ¿no? ¿Quién de ustedes nunca usa bolsa? Todos usamos bolsa. Estos 60.000 bolsas de plástico representan la cantidad de bolsas de plástico que se consume cada 5 segundos. Ojo, no estoy diciendo horas ni minutos. Cada 5 segundos en los Estados Unidos. No es poco, ¿no? ¿Y en el Perú qué pasa? ¿Qué pasa en el Perú? Este es un dato que lo trabajamos en el 2012 en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Solo en Lima, ¿no? Solo en Lima, miren la gran cantidad de bolsas de plástico que se usan. ¿Cuántas bolsas de plásticos ven ahí ustedes? ¿Cuánto es? ¿1.000? ¿2.000? Entonces, imaginemos esta bolsa, ¿no? Entonces, son 3.000, más de 3.000 millones de bolsas de plástico al día. Y quizá nosotros sí vamos al metro y inconscientemente estamos contribuyendo también a un problema mucho más grande. Un aproximado de 8 millones de bolsas de plástico al día en la ciudad de Lima. Si yo les pediría hacer un ejercicio, ¿no? Si cerramos los ojos, imaginaríamos, por ejemplo, esta bolsita, una bolsa. Imagínense 10 bolsas de esta, solo acá. 10, 100, 1.000 bolsas de estas. Para que ustedes vean el impacto, ¿no?, de nuestras acciones inconscientes en el ambiente. Imagínense 1 millón de bolsas de plástico. ¿Cómo estaría esto? Entonces, nuevamente vuelvo al tema de los actos inconscientes y cómo nosotros vamos contribuyendo a esto, ¿no? Ahora, estos comportamientos inconscientes no solo tienen que ver con estos hechos. Vamos a otro tema. ¿Qué ven acá? ¿Conocen ese cuadro? Es la calavera con cigarrillo. Es un cuadro de Van Gogh. ¿De qué creen que está hecho este cuadro? ¿De qué material creen que Jordan elabora este cuadro? Si nos acercamos un poco más, y más,
y más, ¿no? ¿De qué está hecho? De cajetillas de cigarrillo, ¿no? De hecho, esa gran imagen de la calavera está elaborado por 200.000 cajas de cigarrillo, que es equivalente al número de americanos que mueren cada 6 meses en los Estados Unidos debido al humo de cigarrillo, directo o indirectamente. 200.000 personas cada 6 meses. De hecho, en el Perú, cada día mueren 44 personas. Posiblemente en este momento estén muriendo 44 personas, mientras yo hablo, o más tarde, o en el transcurso del día, debido al humo de cigarrillo, ¿no? Resulta paradójico, ahora un poco que estamos en estas fechas que se conmemora la derrota del terrorismo, ¿no? Entonces, si uno revisa los informes, por ejemplo, de las muertes que hubo en esta guerra interna, ¿no? Según datos oficiales de la CBR, unas 60.000 o 69.000 muertes en un lapso de 20 años. En solo 4 años, esa misma cantidad de personas han muerto debido al consumo de cigarrillo. Muchos de acá seguro fuman, o sus familiares, o sus hijos. Entonces, nuevamente, no medimos el impacto de nuestras acciones y cómo inconscientemente contribuimos a un problema mucho más grande. Y seguirán muriendo y muriendo y muriendo debido a un acto inconsciente colectivo que se multiplica en la sociedad. Ahora, pero también, sin embargo, también han hecho hechos mucho más cotidianos, ¿no? Mucho más cotidianos. ¿Quién no tiene mascotas? ¿O quién tiene mascotas acá? El hecho de pasear nuestros perritos, y muchas veces los perritos hacen sus secretas en las calles, ¿no? Y nosotros lo dejamos ahí libremente, ¿no? No tenemos esa cultura de limpiar, ¿no? Sabiendo que con esto estamos contribuyendo a muchas enfermedades, ¿no? Que no solo a los niños, sino a otras personas, ¿no? Porque las secretas se secan, son llevados por el viento. Hay un parásito llamado Toxocara canis, ¿no? Que está relacionado con las secretas en los parques, ¿no? Y que generalmente afectan niños, incluso adultos, ¿no? Y puede causar diversos tipos de afecciones, sobre todo la vista, ¿no? Entonces, como esos actos cotidianos que no damos cuenta, entonces están sumando a los diversos problemas que podemos estar viviendo. Ahora, estos ejemplos son solo algunos de los actos inconscientes, ¿no? Que sin embargo son problemas mucho más grandes, pero que muchas veces no sentimos que están cercanos a nosotros, ¿no? Porque no los vemos, ¿no? Pero son situaciones en las que muchas veces, o en las que siempre estamos inmersos nosotros. Entonces, es hora también de comenzar a actuar, ¿no? Justamente la charla era eso, ¿no? De la inconsciencia. Somos inconscientes de lo que nuestros actos pueden provocar a la inconsciencia, ¿no? Que es un poco el llamado también a la ecoeficiencia. Ahora, ¿pero qué pasa si relacionamos estos actos inconscientes de la sociedad en su conjunto con el tema de la ecoeficiencia? Esta es una tabla, no sé si se nota bien en las pantallas o acá, esta es una tabla que muestra los resultados globales en cuanto al uso de recursos, ¿no? De agua, sobre todo de agua, energía y papel, de las instituciones públicas entre el año 2014 y 2015. ¿No? Son los promedios, ¿no? Que nos indican la cantidad de agua, de energía o luz por trabajador público. Este es el global, ¿eh? Ahora, acabo de ver los datos del Poder Judicial, son mucho más mayores, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos ahí, son datos gruesos, ¿no? Entonces ustedes habrán visto ahí, ¿no? Miles, cientos, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos 3 datos, los pasamos a unos datos que sean más digeribles, ¿no? Por ejemplo, los mismos datos de energía, ¿no? De agua y de papel, vamos a transformarlos en unos datos más entendibles. En promedio, esto es en promedio, un servidor público,
o sea, cada uno de nosotros, porque todos somos servidores públicos, consume 7.000 hojas de papel o 7 millares de hojas de papel al año. Por lo visto, en el Poder Judicial pasan esa, ¿no? O sea, producen más o consumen más, ¿no? 10 millares de papel, ¿no? O sea, imagínense a tu costado, toma, tus 15 millares de papel de este año que vas a gastar. Es una cantidad tremenda. No solo por la cantidad de papel, sino también por la cantidad de dinero que puede estar usando. Y esa es la cantidad que nosotros consumimos como servidor público. Y no nos damos cuenta porque estamos en el día a día y no tomamos conciencia de la importancia de ese pequeño acto de ahorrar papel puede tener para solucionar un problema, ¿no? Ahora, y en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, encontré esta foto del Poder Judicial, es mucho mayor, ¿no? O sea, se gastará un promedio de 15 millares de papel por trabajador público al año. Solo acá, imaginemos que a cada uno le ponemos sus 15 millares de papel para que acabe el año. Imagínense la gran cantidad de papel, en este caso, este recurso que usamos, y el impacto que puede tener. Para que tengan una idea más o menos cómo podemos extrapolar, ¿no? Un árbol en promedio, un árbol que tenga unos 10 años, de una altura determinada, de este árbol se puede obtener unas 20.000 a 22.000 hojas de papel, de esas hojas BOM, ¿no? Entonces, y más o menos yo he hecho un ejercicio a ver si vemos con esta cantidad de los 7.000 hojas de papel, ¿cuántos árboles al año podríamos estar gastando, ¿no? Si tomamos como referencia ese dato, ¿cuántos trabajadores son en el Poder Judicial en general, en todo? ¿Cuántos? ¿1.000, 2.000, 3.000? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En general. 30.000. Imagínense, por cada 1.000 trabajadores, según esos datos, se estarían consumiendo entre 340 a 800 árboles al año, ¿no? Esto es como 1 a 2 hectáreas de bosque. Entonces imaginen que afuera hubiera un bosque de 2 hectáreas. Esa es la cantidad de árboles que estamos usando nosotros en nuestras prácticas. Y lo escuché en una charla al doctor Duberly Rodríguez hablando de Madre de Dios, la deforestación, ¿no? Pero imaginemos esa deforestación que con nuestras prácticas nosotros estamos ocasionando, ¿no? O sea, sí, no tienen, o sea, ¿cómo puede ser posible? Pero es la realidad. La gran cantidad de este insumo, que solo es papel, el gran impacto que puede estar teniendo en el ambiente en general. Vayamos los mismos datos de la tabla y transformémoslos a un dato más digerible. En promedio, un servidor público, bueno, digo cada uno de nosotros, porque todos somos servidores públicos, incluso yo, consume 43.000 litros de agua al año. 43.000 litros de agua al año. Esa tablita lo transformo acá, es un promedio, 43.000 litros de agua al año. Imagínense 43.000 bidones de 100 litros acá. En muchas ciudades, en muchos pueblitos, centros poblados del país, una persona vive con máximo 1.000 litros de agua al año. Y miren nosotros cuánto gastamos. Entonces, es la cantidad de recursos, pero también la cantidad de dinero. Y muchos de estos desperdicios también ocurren debido a cosas como esta, ¿no? Fugas, ¿no? Fugas en los inodoros, el mal uso de los equipos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, la cantidad de agua al mes que se gasta por las fugas, ¿no? En un inodoro, ¿no? 150.000 litros o 500 soles, ¿no? Al mes. Es en un inodoro, imagínense todos los inodoros que pueden estar rotos y cuánta de plata estamos sumando de gasto al Estado, ¿no? El mismo dato de la tablita de electricidad. Si nosotros convertimos esos datos de la tabla, y ustedes pueden hacer ese ejercicio acá, ¿no? Con sus datos que tengan, para que tengan el impacto, ¿no? En promedio, un servidor público consume 1.270 kWh de energía eléctrica al año. 1.200, es un montón.
Acá, por ejemplo, no sé cuánto estaremos gastando, pero es la cantidad de energía. Para que tengan una idea, ¿no? Imaginemos un foco de 100 watts, unos focos de 100 watts. Entonces, acá un foco es como si hubiéramos prendido ese foco sin apagarlo durante todo el día, si es que puede estar, si es que no se quema, durante un año, 164 días. Es la cantidad de energía eléctrica que consumimos cada servidor público. Entonces, vamos viendo la inmensidad de nuestros impactos, ¿no? Y que muchas veces ocurren como por prácticas que nosotros tenemos en las oficinas, en nuestras casas incluso, ¿no? Por ejemplo, no es una práctica común, ¿no? Apagamos las computadoras y dejamos enchufados, ¿no? Sin darnos cuenta de que así está apagado el aparato, se está consumiendo, ¿no? Ustedes pueden ver el color rojo ahí, significa consumo de energía de los aparatos que están apagados, pero incluso conectados. Incluso dejar un cargador de celular conectado sin el celular también te consume energía. Y muchas veces te consume mucho más energía de que si el aparato estuviera prendido. Entonces, son prácticas que inconscientemente, ¿no? Inconscientemente lo hacemos, ¿no? Entonces, por ahí es un llamado de la inconsciencia a la conciencia. Tomemos conciencia de cómo nuestras acciones cotidianas en el día a día impactan, ¿no? A nosotros, a los otros, en general, al planeta. Ahora, lo que pasa es que no sentimos ese impacto, ¿no? de nuestras prácticas sobre el ambiente, ¿no? En general, estamos consumidos por una cultura de consumo. Muchos consumimos agua, consumimos energía, consumimos papel, consumimos etcétera, etcétera, etcétera de productos, ¿no? Y algo fundamental, donde el otro no existe. Al referirme al otro me refiero al ambiente, a los otros seres vivos que habitan en el planeta, los animales, las plantas, pero a los otros también, a las otras personas. Y esto se manifiesta en situaciones muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, hay unas 4 imágenes típicas, ¿no? Aquella persona que pinta carros o ventanas con su spray, ¿no? Entonces, sin protección, se contamina él, pero también contamina a las demás personas. O el hecho de vamos en el carro y botar nuestros desperdicios, ¿no? Nuestras botellas, etc. O el hecho, por ejemplo, este carro estacionado en plena ciclovía, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? El otro no me interesa. Yo estoy acá, solo, ¿no? O esta planta, ¿no? Que ustedes ven a cuál se le ha abonado puro cemento, ¿no? Puro cemento. Entonces, ¿qué posibilidades de crecer va a tener, ¿no? Son actos inconscientes. Y lo repetimos, ¿no? Entonces, cuando uno viene, o cuando una institución quiere hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, quiere implementar la ecoeficiencia. Viene nuestra autoridad, nos dice, hay que cambiar, hay que tomar conciencia, el ambiente es importante, ¿no? O sea, vemos estos problemas. ¿Cómo reaccionamos nosotros en general? En general las personas, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Igual que la figura, nos agarramos de los cabellos. En general, hay 2 tipos de reacciones. ¿Conocen este animalito? Es el avestruz, ¿no? ¿Cómo reacciona el avestruz cuando está en peligro? O cuando está amenazada. ¿Cómo reacciona? Agacha la cabeza, ¿no? Y muchos de nosotros estamos visitando diversas instituciones, diversos ministerios, reaccionan de la misma manera, ¿no? No, este no es mi problema. Agachamos la cabeza o volteamos la cabeza a otro lado. No importa, ese no es mi problema. Yo no voy a cambiar nada. O nos desentendemos del problema. Actuamos como avestruces. Sin embargo, cuando nos preguntan, ¿no? ¿El ambiente es importante? Sí, el ambiente es importante. Sí, yo quiero un ambiente así o de esta forma. Hay que cuidar las plantitas, los animalitos, ¿no? Sin embargo, esta visión que nosotros tenemos del ambiente, esta visión ideal que tenemos del ambiente, está alejado
de lo que consumimos, de lo que hacemos, de lo que compramos y de los compartimentos incluso que tenemos en nuestras oficinas públicas, de las instituciones públicas, ¿no? En este caso el Poder Judicial. Sin embargo, hay otro tipo de reacción. ¿Conocen este animalito? Es de un dibujito, ¿no? Entonces este es un suricato. ¿Cómo reacciona el suricato cuando está frente a un peligro, a una amenaza, a un problema? Los suricatos siempre están alerta y reaccionan de diversas maneras, va a depender del peligro al que se enfrenten, ¿no? Por ejemplo, frente a la amenaza de una gran serpiente, los suricatos vienen en grupo y se unen y comienzan a hacer bulla, hacen la bulla semejante a una serpiente cascabel también, para asustar, ¿no? O cuando viene un lobo, ¿no? Ellos se suben uno encima del otro, ¿no? Para hacer notar que son más grandes que el lobo, ¿no? O otras estrategias más sencillas, ¿no? Como siempre están alertas, buscan el hueco donde meterse rápidamente, ¿no? O sea, están activos, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos, creo que con esta charla de la inconsciencia y la conciencia transmitir, ¿no? Hay que ser menos gaviota y ser más suricatos. La ecoeficiencia necesita de suricatos, ¿no? De estar atentos, activos, de tener soluciones ante el problema, ¿no? Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos comenzar a cambiar o cómo iniciar este cambio, ¿no? Uno de los grandes cambios son actividades como esta o compromisos institucionales como el que se está dando el día de hoy con este curso, ¿no? Entonces, o enterarse más del tema, ¿no? Lo primero que hay que hacer, entonces también lo escuchaba al doctor Uberlí en otra charla cuando hablaba de hay que usar hay que dejar de ser haraganes, ¿no? Hay que comenzar a caminar, todo esto. Entonces, hay que vencer el pesimismo, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a un modus operandi como que nada va a cambiar, ¿no? Entonces, no, ya esto no es imposible, no puede ser nada, ¿no? Hay que vencer ese pesimismo, ¿no? Hay que hacer notar que si nosotros estamos acá, no somos cualquier persona, somos personas que tenemos la capacidad de ejercer un tipo de liderazgo. Seamos jefes, seamos director, seamos presidente de cortes o seamos promotor. Cada uno tiene la posibilidad de ejercer un tipo de liderazgo, ¿no? Hay que comprender, y las láminas que me han antecedido llaman a eso, que todos contribuimos inconscientemente, conscientemente al deterioro ambiental. Pero sin embargo, si queremos cambiar hay que convencernos de que podemos hacer algo por el ambiente. Entonces, porque si nosotros no estamos convencidos de que sí es posible cambiar, de que sí es posible hacer algo, o de que sí es posible implementar la conciencia, no lo vamos a hacer. Y un paso fundamental, hay que actuar. Y esto último, creo que es el sueño también de doctor Duberlí o del Poder Judicial, ¿no? Construir utopías, ¿no? Cuando nos contactan los coordinadores del comité, o sea, nos hablan del sueño, ¿no? De convertir al Poder Judicial en una referente institución ecoeficiente, ambiental, ¿no? En las cuales sus trabajadores se sientan orgullosos de esto, ¿no? Entonces, hay que construir esas utopías, creer en esas utopías, ¿no? Y ya para ir acabando, y todo esto nos llama a nosotros a ponernos manos a las obras, ¿no? Y para eso justamente hemos preparado este pequeño taller, va a ser un tiempo corto. Entonces, lo que buscamos es lograr formar servidores públicos ecoeficientes, ¿no? Que a través de sus prácticas laborales nos ayuden a tener un menor impacto al ambiente, pero también a tener un menor gasto público referido al consumo de recursos, ¿no? Papel, agua, energía, ¿no? Combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, y la coeficiencia, bueno, ya todos ustedes lo saben, solo para recordar, perdón, y Ricardo lo va a tratar luego, es eso, ¿no? Producir más bienes y servicios, utilizando menos recursos,
energéticos y materiales, ¿no? Además, produciendo menos residuos, pero eso sí, ¿no? Sin perder la calidad del servicio que ofrecemos, del servicio o producto que ofrecemos o que damos, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y tomar como referencia esto, ¿no? Que una pequeña acción puede generar un gran cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía que compartirles. Muchas gracias.